Muy buenas chicos, bienvenidos a otro video de mi persona, el profesor Marco Espinosa. Hoy veremos el solucionario de la semana número 12A. Veamos, pregunta número 1. Por lo general, la vida de los animales pluricelulares empieza con la unión de dos heterogametos, el espermatozoide y el óvulo. La célula que resulta de esa fusión se llama óvulo fecundado o cigoto. La fecundación es un proceso complejo que consiste en la penetración de cubiertas protectoras del óvulo por el espermatozoide móvil, el ingreso del núcleo espermático en el citoplasma ovular y por último la fusión de los dos pronúcleos. El núcleo de cada gameto recibe el nombre de pronúcleos antes de la fusión, para la formación de un solo núcleo diploide. Respecto a los mamíferos, el tipo de fecundación que usan para concretar todo lo dicho anteriormente es por, acá te hice un pequeño cuadrito, externa e interna. La externa se da fuera del organismo y se da en la gran mayoría de los peces y otros animales. La interna se da dentro de la hembra, característico de aves y mamíferos. Entonces, con lo que te he mencionado, ¿cuál sería la clave? Clave sería beso, fecundación interna. Pregunta número 2. Por lo general, la vida de los animales pluricelulares empieza con la unión de dos heterogametos. Como resultado, se forma el cigoto, una célula diploide. Después de la fecundación, el cigoto da comienzo a su velocidad predestinada hacia la condición adulta, con una serie controlada de divisiones. Las primeras divisiones celulares reciben el nombre de... El cigoto se va a dividir. Cuando esas divisiones son constantes y las primeras divisiones, como la que se está mostrando en la imagen, reciben un nombre específico, que se va a llamar segmentación. Veamos. Pregunta número 3. Si agregamos iones OH a una solución ácida, entonces vemos este pequeño cuadrito. Si agregamos iones OH, ¿qué pasa con el pH? El pH aumenta. Es por eso que la clave sería tasa, el aumento de pH de la solución. Pregunta número 4. Si usamos el óvulo de la estrella de mar como un modelo sencillo de las fases ontogénicas, que con ciertas modificaciones es muy similar al de muchos organismos multicelulares. En la estrella de mar, las dos primeras divisiones ocurren en planos verticales y van seguidas por una división horizontal. Las divisiones siguientes producen un racimo de células llamada morlo. Poco después ocurre la fase de blástula, en la que una delgada capa de células delimitada por una cavidad denominada. Te está preguntando la cavidad de la blástula. La cavidad de la blástula, como tú ves en la imagen, ¿cómo se va a llamar? Blastocele. Pregunta número 4. Después de la fecundación, el cigoto da comienzo a una odisea predestinada hacia la condición adulta, con una serie controlada de divisiones, lo que nosotros ya hemos visto, la llamada segmentación, que finalmente te da una estructura llamada mórdula, lo que estamos viendo en la imagen. Pregunta número 6. En el desarrollo embrionario ocurre una serie de migraciones y reordenamientos celulares que transforman la blástula esférica en un cáliz con dos capas conocidas como gástrula. Esta última etapa se forma por invaginación de las células de la blástula en un punto determinado hasta que llegan al lado opuesto, formando de esa manera un tubo hueco que va de un extremo al otro del embrión, mientras que la capa externa de la gástrula se convierte en el ectodermo, del cual serían posteriormente el. Te están preguntando qué sistema se deriva del ectodermo. Veamos el siguiente cuadrito. Del ectodermo se va a derivar la piel, los pelos, las uñas, el sistema nervioso, los órganos de los sentidos. Con lo que te he mencionado, ¿cuál sería la clave? Clave besito, sistema nervioso. De igual manera, en esta pregunta te están preguntando, la redundancia, sobre el mesodermo. Vemos acá, en poco tiempo de cada una de las tres capas germinales primarias, es decir, el ectodermo, endodermo, mesodermo. En el caso específico de la última capa, es decir, el mesodermo, mencionada, producirá el. Veamos acá. El mesodermo que produce sistema muscular, circulatorio, excretor, reproductor y oso.
Profe, ¿cuál sería la clave? En esta pregunta haría dos claves, sistema muscular y sistema secretor. Disculpa chicos, un pequeño error de edición en esta parte. Vayamos acá a la pregunta número 8. La cavidad delimitada por el endodermo se denomina arquenterón. El orificio inicial del arquenterón, es decir, el sitio original de invaginación, se denomina blastoporo. En el desarrollo embrionario después se formará un orificio en el polo opuesto al blastoporo, de modo que el arquenterón estará abierto por ambos lados. En las estrellas de mar, en otros equinodermos y en los vertebrados, el blastoporo conllevará a la formación de... Veamos acá. El blastoporo va a llevar a la formación de una estructura llamada ano. Blastoporo va a llevar a la formación de ano, como vemos en la imagen. Entonces la clave sería BES. Pregunta número 9. Es incorrecto respecto a las plantas. En las plantas tenemos que recordar algo súper importante y la cual que está en relación con tu clave, que es lo siguiente. En algunas plantas, como el diente de león, el proceso de generación sexual de su descendiente se llama apomitis. No es un proceso sexual, es un proceso más que todo asexual. Entonces, eso sería algo incorrecto respecto a la reproducción de las plantas. Por eso la clave sería D. Mira la pregunta número 10. Durante la mitosis, las cromátides hermanas se separan y miran hacia los polos opuestos. ¿Por qué no ocurre lo mismo durante la meiosis 1? Tenemos que recordar lo siguiente. La metafase de la mitosis se forma una placa ecuatorial, ¿sí? Solamente una línea ecuatorial donde se van a colocar, en este caso, los cromosomas. Mientras que en la metafase de la meiosis 1 se forma una doble placa ecuatorial, donde se van a localizar los cromosomas homólogos. Entonces, ¿cuál sería la clave? ¿Por qué habría una diferencia? Porque en la meiosis 1 los cromosomas homólogos están alineados en el ecuador. En el ecuador, como vemos acá en la imagen, los cromosomas homólogos están localizados en el ecuador. ¿Cuál sería la clave? La clave sería BES. Pregunta número 11. Durante la mitosis, las cromátides hermanas se separan y miran hacia los polos opuestos. ¿Por qué no ocurre lo mismo durante la meiosis 1? Como ya te mencioné, siempre recuerda que en la meiosis 1 los cromosomas homólogos se encuentran en el ecuador, porque existe una doble placa ecuatorial. Todo difiere bastante de la mitosis, porque en la mitosis solamente hay una sola capa, una sola placa ecuatorial. ¿Sí? Entonces ahí la clave sería también besito. Veamos acá. La meiosis es el mecanismo celular mediante el cual se reduce la mitad el número cromosómico, quedando siempre un representante de cada pareja de cromosomas homólogos en cada polo. Durante la reproducción sexual se produce la fusión de dos gametos de dos individuos para formar una nueva célula, conocida como cigoto, que dará lugar a un nuevo individuo. Según lo mencionado en la siguiente imagen, ¿qué se puede deducir de la meiosis? Se puede deducir lo siguiente, que esta división tiene dos procesos. La primera, como vemos acá, mira, dos N cromosomas, es reduccional. N cromosomas, ecuacional. Tiene dos periodos, primero reduccional y luego ecuacional. Clave, casita. Pregunta número 13. En condiciones ordinarias de división meiótica, cada tetrada se divide en sus cromosomas homólogos constituyentes. Durante la primera división meiótica, uno de esos homólogos migra hacia uno de los polos, mientras que el otro hace lo propio hacia el polo opuesto. Si esta separación no ocurre, la tetrada entera se desplaza hacia un polo, mientras que en el polo opuesto no recibe homólogo de un cromosoma en cuestión. ¿En qué fase hay una disyunción, una separación de los cromosomas? Justamente en cuál? En la anafase 1. ¿Por qué 1? Porque te hablan de la primera división meiótica. Pregunta número 14. Durante la profase 1 comienza a aparecer las diferencias con la mitosis. Por ejemplo, en la mitosis los cromosomas comienzan a condensarse, pero en la meiosis 1 también forman pares. En esta fase ocurre el famoso crossing over. Esto es facilitado por una estructura proteica llamada complejo sinaptonémico,
que mantiene juntos a los cromosomas homólogos y así se produce el entrecruzamiento. Según lo mencionado en la siguiente imagen, donde se muestran las subfases del profase 1 de la meiosis 1, en cuál de las subfases de la profase 1 aparece el complejo sinaptonémico. ¿Dónde aparece el complejo sinaptonémico? El llamado cigoteno, previo al paquiteno, donde se va a dar el crossing over. Pregunta número 15. Algunas plantas perennes tienen tallos que crecen lateralmente bajo el suelo. Dichas estructuras se llaman rizomas y sus yemas terminales y laterales producen vástagos nuevos en cada temporada de crecimiento. De esta manera se establece una extensa red de tallos subterráneos provenientes de cada planta progenitora. Por ejemplo, la papa blanca originaria en Perú y, y llevada después a Europa es un ejemplo del resultado final de esta tendencia, el tubérculo. En ese tipo de sucesos no ocurre un intercambio genético. En ese tipo de procesos, que es una reproducción más que todo asexual, no hay una variabilidad genética, como en el caso de la reproducción sexual. Bueno chicos, espero que este video haya sido de tu agrado y nos vemos en un próximo video.